Muchos años, en cierta ocasión, durante un curso de gramática hebrea, la hermana Betty Saucedo, una hermana que hace unos años cambió de residencia porque se fue a vivir con Dios, llegó a la clase, no asistía a este curso en particular, pero llegó a la clase, se sentó en una de las sillas del salón, la saludé a la distancia, y la clase continuó. Los estudiantes estaban haciendo prácticas de lectura. Algunos empezaban a deletrear el texto hebreo, mientras otros lo leían con mayor fluidez, y de pronto advertí que la hermana Betty estaba llorando, y esto me hizo pensar que debería tener algún problema, razón por la cual ese día y a esa hora estaba aquí buscando seguramente ayuda pastoral. Me acerqué a ella, le pregunté si pasaba algo y me dijo que no, que estaba llorando por lo que estaba escuchando. Evidentemente ella no conocía la lengua bíblica, la lengua del Antiguo Testamento, pero me dijo algo en lo que yo nunca hubiera pensado. Dice, es que nada más escuchar cómo hablaban Moisés, Abraham, David, los hombres de la Biblia, me conmueve. Dice, me conmueve solamente imaginar cómo sonaban sus palabras. Siendo sinceros, hermanos, la hermana tenía razón. Cuando tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, entramos en contacto con mundos ahora inexistentes. Aunque la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre, dice Isaías 40, versículo 8, fue escrita en situaciones muy concretas. Pero a pesar del paso de los siglos, en sus páginas identificamos emociones, vivencias como las nuestras, de las que Dios se vale para comunicarnos un mensaje de esperanza y amor. En la Biblia el Cantar de los Cantares es por excelencia el libro del amor, pero así como nadie puede negar su belleza, tampoco hay alguien que pueda explicarlo de una manera totalmente satisfactoria. Nuestro texto es un ejemplo de esto. Es un poema de amor que utiliza tres analogías, tres figuras desafiantes para hablar de él. Veamos, hermanos, esas analogías. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debo recordar que hace un momento decía que cada vez que tenemos la oportunidad de leer la Biblia, entramos en contacto con mundos distantes. No importa si usted tiene la bendición de leer el texto en su lengua original o lo lee en español, a final de cuentas, las circunstancias y el mundo que se describe allí, ahora para nosotros son inexistentes. Claro, la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Pero hermanos, esto que pareciera tan peculiar, después de todo no es tan desconocido para nosotros. Si usted lo piensa detenidamente, cada noche que salimos al espacio abierto y vemos las estrellas, estamos viendo el pasado. La luz de los astros que llega a nuestros ojos ha viajado por cientos o por miles de años antes de llegar a nuestra retina. Así es que estamos hablando de mundos distantes, de tiempos pasados, de momentos que dejaron de existir. Bueno, en el caso del Cantar de los Cantares tenemos un libro muy singular. Una vez más, nadie puede negar que es el libro del amor por excelencia, pero no hay en el mundo una sola persona que pueda explicarlo satisfactoriamente. Estamos diciendo que ni siquiera los eruditos, los hebraístas, las personas que se dedican al estudio de la palabra de Dios pueden ser tan dogmáticos como para decir que tienen todas las respuestas a los desafíos que plantea este libro. Sin embargo, en él Salomón utiliza tres figuras desafiantes para hablar del amor. La primera de ellas es la figura de la muerte. En el estudio de la Biblia, hermanos, de pronto nos encontramos con caminos inesperados, situaciones que nunca hubiéramos imaginado vivir o participar de ellas. El primer contacto de un servidor con el idioma ladino, el idioma que hablaban los judíos en España, antes de que fueran echados en 1490, fue justamente con el Cantar de los Cantares. Lo primero que me asombró fue la transparencia de esta antigua forma de español que tras el edicto de Granada quedó grabada en el alma sefaradita.
Después de que los judíos fueron expulsados de España en 1490, esa lengua que hablaban en la península se conservó como un elemento de su identidad. Fueron echados al norte de África, al resto del Mediterráneo y concretamente al Imperio Otomano, y allí conservaron el ladino, esa antigua forma de español, como un elemento de su identidad. Y no es asombroso, hermanos, que podamos entender casi totalmente esa lengua. El versículo 2 de la traducción ladina de Cantares 1 dice: besáseme de besos de su boca, que mejor son sus querencias más que el vino. Expresión que podemos entender perfectamente sin ninguna dificultad. Pero obviamente el que usted y yo podamos entender palabras, el que usted y yo podamos entender un lenguaje, no significa necesariamente que podamos entender cabalmente el mensaje de un libro. Un erudito del pasado dijo respecto a este mensaje: es el libro más oscuro del Antiguo Testamento, y que su interpretación, dice, se ha convertido en una tarea ingrata, porque por muy exitosa que sea la interpretación de las partes separadas, se le agradecería al que hiciera este trabajo que pudiera unir las piezas y darnos una explicación congruente del todo. Lo que estaba diciendo, quien estaba diciendo era un hebraísta del siglo XIX, reconocido como una autoridad en el Antiguo Testamento, incluso por fuentes judías. Lo que el autor estaba diciendo es: podemos entender las partes por separado, pero de pronto unir el todo no es tan fácil. En un sentido, eso sucede más cerca de lo que imaginamos. Hace 500 años los eruditos eran filósofos, matemáticos, médicos, teólogos, etc. Hoy en día la ciencia lleva a las personas a especializarse en parte del conocimiento. En la medicina hay personas que se dedican a las venas, otras personas a los huesos, otras personas al corazón, etcétera, etcétera. Y tal vez haya incluso especialistas en la última pestaña del ojo. Llegamos a un conocimiento casi micro y podemos llegar a un conocimiento profundo de las partes, pero nos cuesta trabajo entender el todo. Y algo similar, guardando el sentido de proporción, ocurre con el libro del Cantar de los Cantares. Decía un erudito judío contemporáneo que en su acercamiento del libro lo hizo con temor, con temblor, con sentimiento de incompetencia. Y si esto hacen los de a caballo, imagínese cómo nos sentiremos los de a pie. Si los eruditos se declaran incompetentes para leer un libro tan hermoso y tan complejo, con todo respeto, imagínese usted, imagínese yo. A diferencia del pasado, hoy en día ni la autoría de Cantares ni su valor religioso son puestos bajo cuestionamiento, pero en la iglesia su uso sigue siendo muy limitado. Hay partes del Cantar de los Cantares que usted jamás va a escuchar en una lectura antifonal. Usted nunca va a encontrar la descripción del cuerpo de la amada en una lectura bíblica comunitaria. Es demasiado explícito, es demasiado abierto, nos perturba, y es la razón por la que en el mundo judío y después en la Edad Media, primero los rabinos y luego los monjes no podían estudiar este libro sino hasta después de los 30 años. Era demasiado perturbador para las personas en esa etapa de su vida. Pero iniciando nuestra reflexión, el autor sagrado utiliza en nuestro texto 3 analogías para hablar del amor. En el canto utiliza figuras positivas, entre comillas. Habla, por ejemplo, que el amor es mejor que el vino, que es como la leche y la miel. Entre paréntesis, si usted lee con cuidado el texto, descubrirá que en este canto se utilizan todos los sentidos para describir la experiencia: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Pero utiliza también, entre comillas, analogías duras, como la muerte,
los celos y el fuego. ¿Cuál fue la razón de este contraste? R.C. Sproul decía que en los versículos 6 y 7 se expone el lado emocional del amor, mientras que el énfasis en el lado físico está en todo el texto. Sí, el lado emocional, pues dice que el amor es mejor que el vino, que es como leche y miel, pero en el lado físico también está el desafío de la muerte, también están los celos, situaciones que forman parte de la realidad de los seres humanos. La primera analogía utilizada en nuestro texto es la fuerza de la muerte. El adjetivo fuerte, la palabra hebrea os, se emplea en Génesis 49:7 para expresar el furor de Leví y de Simeón. Usted recordará la historia. Dice la palabra de Dios que un príncipe cananeo violó a su hermana y ellos no podían aceptar eso. Incluso le dijeron a su padre: ¿tenía el derecho a tratar a nuestra hermana como una ramera? Llega la familia del príncipe cananeo y le dice a Jacob que el joven está enamorado de Dina, la hija de Jacob, y que la quiere por mujer, que cobre una dote, que ponga una carga que el muchacho la iba a pagar por amor a la mujer. Entonces Simeón y Leví de pronto dijeron: no podemos unirnos con ustedes porque son incircuncisos, pero si ustedes se circuncidan, entonces podremos formar un solo pueblo. Pues, por sorprendente que parezca, los gobernantes de la tierra aceptaron el desafío, se circuncidaron. Digo esto con todo respeto. Yo no sé si usted ha visto cómo camina un adulto circuncidado. Quisiera usar de esas faldas que usan aros para que nadie lo roce, porque es una situación terriblemente dolorosa. Esto sucedió, y dice la palabra de Dios que al tercer día se levantaron los hijos de Jacob y masacraron una ciudad. Después el patriarca diría: maldito su furor, que fue fiero, y allí utiliza la palabra os, la palabra duro. Describe esta palabra también la victoria de Otoniel sobre los sirios. Dice: sobre quienes prevaleció su mano se endureció. Alude al brazo poderoso del Señor, que con su fuerza esparce a sus enemigos. Dice el Salmo 89:10. Cifra la sabiduría que protege al sabio en Eclesiastés capítulo 7 versículo 19. Pero ¿por qué, si usualmente asociamos al amor con dulzura, con suavidad, con algo placentero, el autor de los Cantares lo describe con la fuerza de la muerte? Creo que lo hace para hablar de su poder invencible. Un hebraísta español del pasado, ya está con el Señor, dice al respecto: un único tema recurre en el libro: el amor del marido por su mujer, el misterioso descubrimiento del otro, a quien darse sin perderse, realizando la plenitud de la unión en la fuerza creadora del poder fecundo del momento eterno. Diálogo de novios recordando y esperando, de amantes que se buscan, cantar de amor, se unen y se vuelven a separar, superan sus dificultades para unirse indefinidamente. Un criterio básico, usted lo sabe, de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted está estudiando algún asunto en la Biblia y quiere tener seguridad de si su conclusión es bíblica, tiene que ver si su conclusión está de acuerdo con el resto de lo que la Biblia dice sobre el asunto, o en algún momento la contradice. Como la Biblia no se contradice, entonces la Biblia se interpreta a sí misma.
Bueno, no podemos hablar del amor sin apelar al mensaje global de las Escrituras, y seguramente el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios es donde se habla más claramente de la fuerza del amor. En tiempos del Nuevo Testamento se sabía mucho sobre el amor filial, el amor de los amigos. Yo comentaba en el seminario hace algunos días que cuando era niño y estudiaba en la primaria, el director de la escuela, que era todo un personaje, el profesor Gumersindo Valadez Macías, era un hombre chaparrito, gordito, calvo, blanco, le gustaba tocar el violín y le apasionaba la literatura clásica. Y cuando el maestro se enfermaba, pues el director ocupaba su lugar dándonos clases y nos hablaba de historias de griegos, de romanos, y hermanos, yo me sentía sentado en el mismo paraíso, en el nirvana, y yo creo que de allí surgió mi pasión por la literatura y por la historia, por el profesor Gumersindo. Él hablaba con una pasión de lo que le apasionaba, y obviamente pues llenó mi corazón siendo un niño. Bueno, él contaba una historia de dos amigos que se amaban entrañablemente, y uno de ellos cometió un crimen y entonces fue condenado a muerte. Entonces llega el amigo más querido y le dice al juez que no fue su amigo, que había sido él quien cometió el crimen, y empiezan a culparse uno al otro, exigiendo que se hiciera justicia aplicada a cada uno de los que estaban allí. El juez no pudo decidir y finalmente entendió que no podía matar a uno para dejar solo al otro, y tuvo que perdonar el crimen porque había tal amor y tal lealtad que estaban dispuestos a morir el uno por el otro. El mundo grecolatino sabía demasiado sobre la amistad, hablaba demasiado sobre eros, el amor sexual, el amor pasional, pero nada sabía sobre un amor que no es determinado por la dignidad del que lo recibe, sino por la bondad del que lo prodiga, de un amor que se busca en el bien del otro sin tener en cuenta sus méritos, su atractivo o la carencia de ellos. El mundo tuvo que esperar hasta la llegada de Jesucristo para descubrir un amor así, y entonces una nueva palabra, agapi, fue añadida al vocabulario del amor para describirlo. Jesucristo, en otras palabras, trajo al mundo este tipo de amor, por lo cual, piénselo usted detenidamente, en 1 Corintios 13 se puede reemplazar la palabra amor por la palabra Jesucristo sin que el mensaje sufra menoscabo. Quita la palabra amor, ponga la palabra Cristo y el mensaje no pierde su vigor. Basta leer el texto sin comentarios para apreciar su mensaje. Este amor del que hablo es lento para perder la paciencia, procura ser constructivo, no es dominante ni posesivo, no está ansioso por causar una buena impresión en el otro, ni tiene ideas exageradas de la propia importancia. El amor guarda las formas debidas, no busca su propia ventaja, no es quisquilloso, no tiene en cuenta lo malo ni se regocija cuando ve maldad en el otro. Al contrario, se alegra cuando prevalece la verdad. El amor no tiene límites en su resistencia, no pierde jamás la confianza, no pierde jamás la esperanza. Puede resistirlo y sobrevivirlo todo. De hecho, es lo único que permanece cuando todo lo demás ha caído o ha caducado. De ese amor, de esa fuerza, como la fuerza de la muerte, una fuerza irresistible, es la bendición del amor que Dios puede poner en el corazón de los seres humanos. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, una segunda analogía que el autor sagrado utiliza para hablar del amor, y utiliza la figura de la fuerza de los celos. De forma muy general, puede decirse que los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge de la percepción de amenaza
o el temor a la posibilidad de pérdida de algo que se considera propio. Se llama celos a la inseguridad creada por la sola posibilidad, sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención a favor de otra, generando incomodidad. Yo creo que todos, hermanos, hemos pasado por eso. Es algo normal. Lo vemos en los bebés. Usted ve a un bebé, le está haciendo cariños a uno y el otro va a tratar de llamarle la atención. Somos así, desde la cuna tenemos esa necesidad de que los demás nos amen, nos acepten, ser el alma de la fiesta, el centro de atención, etc. En las relaciones humanas es igual, y los celos ocurren cuando se presta la atención a otra persona generando incomodidad. Claro, hay personas que utilizan los celos para manipular a otra persona. Yo conozco un familiar que quería darle celos a su novia, tenía una relación difícil, y le dice a una amiga, pues le invitó a salir para darle celos a la otra. Y entonces empezó a salir con ella hasta que la amiga le dijo, bueno, tú y yo, ¿qué somos? Y él le dice, lo que quieras, pues quiero que seamos novios. Ah, ok, está bien. Ese mismo día la chica le habla al suegro, al papá del muchacho, y le dice, me voy a presentar con usted, soy fulana de tal, soy la novia de su hijo. Ella practicaba el rodeo americano. Hay que tirar el becerro y amarrarle las patas antes de que se levante. Y antes de que se diera cuenta, pues el hombre se encontró en una relación que no había planeado, pero que fue una bendición para el resto de su vida. Queriendo provocar celos en la otra, terminó encontrando a la mujer que fue el amor de su vida, que estuvo con él hasta el último de sus días, cuidándolo, atendiéndolo, y él pudo darle las gracias por lo que hiciste por mis padres, por lo que hiciste con mis hermanas, por lo que has hecho por mí, por lo que has hecho con tus hijos. Te doy las gracias por la mujer que eres. Los caminos de Dios son misteriosos, hermanos. Él tenía planes de manipular a otra persona y como un burro flautista terminó encontrando el amor de su vida. Bueno, hermanos, los celos ocurren también entre los animales. Si usted tiene dos animales, preste la atención a uno y descuida al otro y el otro va a protestar. Es una reacción emocional natural. En mayor o menor medida, los celos forman parte de las relaciones de toda pareja. Estos, a los que se suele llamar celos adaptativos, tienen que ver, tienen que ver con el apego y la vinculación con la persona amada y el miedo de perderla. Pero no generan distorsiones ni suspicacias sobre la persona amada y su entorno, ni generan tampoco sospechas con respecto a las relaciones que mantiene con otras personas. En cambio, hay otros celos, los celos patológicos, que se caracterizan por ser una preocupación excesiva y reiterada sobre la fidelidad y lealtad de la pareja, lo que eleva una generada ansiedad, un estado de hipervigilancia que lleva a conductas de control sobre la pareja orientadas a la disminución del malestar emocional derivado de estas preocupaciones. Hermanos, cuando alguien ha tenido una mala experiencia o ha sido traicionada, es normal que esté a la defensiva. Y en consejería a veces tenemos que decirle, no puedes cobrarle a la nueva persona la factura que te quedó debiendo el otro o la otra. No se vale. Has vivido una experiencia difícil, pero es un punto y aparte, es otra persona, es otra relación. No puedes cobrarle la factura porque va a destruir tu nueva relación. Bueno, esto ocurre, hermanos, y lo vemos claramente en las relaciones. La distinción entre celos inofensivos y celos peligrosos, incluso patológicos, existen también en la Biblia. En el libro de Levítico, en el capítulo número 5, se incluye en la legislación un ritual asociado con los celos, la llamada
ordalía de los celos. Cuando una persona estaba celosa de la esposa, generalmente, al menos lo que dice la ley, es que el celoso era el esposo. Desconfiaba de la mujer, la llevaba al templo y la ponía en una situación en la que se conjuraba ritualmente. Ustedes recordarán, dice que se recogía polvo del suelo del santuario, se disolvía en agua, se tomaba la mujer el agua y entonces se pronunciaba una fórmula de automaldición, que si había sido infiel, que cayera su matriz, que quedara estéril, etcétera, etcétera. Si usted se fija, siempre tenía que ver con la mujer, siempre tenía que ver con la mujer, porque, voy a ser honesto, popularmente la idea era que la mujer era propiedad del hombre. Vaya, la ley de Moisés lo dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni ninguna cosa de tu prójimo. Se ponía junto a la casa, al buey, al asno, a la mujer. Entonces entendemos la razón de este precepto allí en la ley de Moisés. Pero más allá de los conflictos matrimoniales, celo también procede de la envidia. Raquel envidiaba a su hermana Lea y decía que le decía a Jacob: dame hijos o me muero, al igual que los filisteos envidiaban a Isaac por sus riquezas. Jacob tuvo en su corazón la idea de formar una familia. Encontró a una mujer que lo impactó desde que la vio. Lo dejó deslumbrado. La vio en el campo guiando el rebaño de su padre y entonces le dijo quién era, de dónde venía. La mujer va y le dice a sus padres y luego vuelven por él y lo reciben en su casa. Trabaja Jacob un mes con su futuro suegro y entonces Labán le dice: por ser tú mi pariente trabajarás de balde, dime cuál será tu salario. Esas eran las palabras que Jacob estaba esperando y le dice: trabajaré para ti 7 años por tu hija Raquel la menor. Está bien, trabaja 7 años y después de esto te la daré. Dice el texto que amaba a Jacob de tal manera a su mujer, a su futura mujer. Dice que 7 años le parecieron como 2 días porque la amaba. Lo que no sabía Jacob es que el suegro tenía planes de asegurar su retiro y su fondo de retiro iba a ser Jacob. Y para amarrarlo iba a usar a sus mujeres. Usted conoce la historia. La noche de bodas le entrega a la mayor, Lea, de quien la Biblia dice en Reina Valera 60 tenía los ojos delicados. No quiere decir hermosos, quiere decir enfermos. Decía mi profesor de hebreo, el doctor Hicks, tenía los ojos verdes de lagañas. Dice, esa es la razón por la que tenía los ojos delicados, tenía algún problema allí. Hay comentaristas bíblicos que dicen, no, es que tenía los ojos claros y se considera, no, o sea, eso no se considera un defecto, eso no es cierto. O sea, tenía una enfermedad en los ojos. Y él quería a la menor, y bueno, usted conoce la historia, se la dieron, lo engañaron. Al final pensó hacer un buen negocio, pagó por una mujer, le dieron 2 y le cobraron 3. Se comprometió 7 años y terminó trabajando 20 hasta que decidió salir de allí. Pero la relación no fue fácil. Lea la fea era fértil, Raquel la bonita era infértil, si no es que estéril. Y cuando veía cómo Dios bendecía a su hermana con hijos, le dice al patriarca, dame hijos o me muero. Yo no sé si usted ha sido testigo de los estragos emocionales de la infertilidad. Es terrible. Mujeres que se someten a cuanto tratamiento les dicen, a cuanto cirugía le dicen, y luchan por esa bendición.
estábamos, no sé, platicando antes de que empezara el culto, de este chico que tiró un bebé a la calle, su propio bebé, y decíamos, hay mujeres que se mueren por una criatura y otros que los tiran a la basura. Una situación increíble. Pero en la relación del hombre con Dios, el celo adquiere un sentido positivo. Puede implicar la búsqueda de su gloria sobre todas las cosas. El ardiente celo de Dios, por Dios y por sus cosas, es expresado en la declaración del Salmo 69:9, que después los apóstoles recordaron o evocaron cuando recordaron la purificación del templo. El celo de tu casa me consume. Dios mismo es descrito como un hombre como celoso. Moisés dice, lo provocaron a celo con dioses ajenos, lo provocaron con a ira con abominaciones, lo cual no significa que la connotación negativa de celar contamine a Dios. La Biblia nunca dice que Dios tenga envidia. El celo es de hecho un atributo de su justicia y su santidad, como dice Éxodo capítulo 20 versículo 5. Dice, porque yo el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay chifladitos que dicen que hay maldiciones que se heredan. Perdón, si a la mamá la violaron, a la hija la van a violar, a la nieta la van a violar porque es una maldición heredada. Ahí dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No dice eso. Se pueden heredar patrones disfuncionales de vida, estilos de vida disfuncionales, pero eso de que hay que declarar para romper la maldición no es bíblico. Y si usted lo cree, dígame dónde dice la palabra de Dios eso. Pero una vez más, para entender esta dimensión del amor necesitamos apelar al resto de la Biblia. Si queremos entender este concepto o esta idea, debemos ir al resto de la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:2 Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por esta razón alguien dijo, tal vez la cualidad más malvada y destructiva en el mundo sean los celos, de hoy sean los celos. Los celos son una pasión furiosa, fuerte y poderosa que se niega a tolerar a un rival. Puede ser una motivación muy poderosa para emprender una acción agresiva. Actualmente es una de las causas más frecuentes de hogares destruidos, de corazones rotos, de cuerpos despedazados en el mundo. Pero sorprendentemente todas las escrituras enfatizan el celo de Dios. Si los celos son algo tan malo, ¿por qué entonces Dios es celoso? En este pasaje, Pablo dice que un celo santo por su pueblo es el que él sentía. La diferencia está aquí. Los celos malos siempre son egoístas, tienden a ver los sentimientos propios, son posesivos, desean controlar a la otra persona, son dominantes, crueles, tiránicos, usurpan los derechos de los otros, insisten en salirse con la suya. Es algo que se impone al otro, tanto si está de acuerdo como no. Pero el verdadero celo, como el que sintió Pablo por los corintios, es celo que surge por una pasión profunda por el bienestar del otro. Hace que la persona se olvide de sí misma y se manifieste siempre por medio de la ternura y la consideración de la otra persona. Es algo que no puede cesar nunca. Pablo compara su celo con un padre que ha prometido a su hija al novio. A lo largo de la historia, los padres han tenido el privilegio de entregar a sus hijas en matrimonio, y esto se simboliza cuando en una ceremonia matrimonial el padre camina por el pasillo con la novia. Esta es una antigua analogía un tanto sorprendente,
que usamos acerca de estos corintios, porque en 1 Corintios 6 vemos sus antecedentes. Allí Pablo nos dice que algunos de ellos habían sido adúlteros, inmorales, ladrones, borrachos, etc. Y esto erais algunos de vosotros, pero después dice, con celos os he celado para presentaros como una virgen pura delante de Cristo. El día que Dios me dio la bendición de casarme con mi esposa y mi suegro me la entregó, le pisó el velo al vestido de la novia y no podía caminar, y yo le decía, vamos, es que no me puedo mover porque mi papá está pisando la cola del vestido, ¿no? Entonces ya volteó y le dice, por favor, ya mi suegro tuvo que levantar el pie y pues ya, que se la lleven. Yo entiendo a mi suegro porque ya viví la misma experiencia, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por mi yerno. Nunca se lo he dicho personalmente, pero yo le doy gracias a Dios porque ha amado a mi hija y a mis nietos y les ha permitido formar una familia cristiana. Es el sentimiento de Pablo, como un padre que va a entregar a su hija al novio. Platicábamos con la hermana Mari el día de ayer, con las hermanas del seminario, y decía la hermana Mari, decía, el síndrome del nido vacío es una experiencia brutal. Después decía la hermana Eli, dice, cuando mi hijo se casó por el civil y dijo, pues ya me voy con mi esposa, dice, yo le dije que sí, que estaba bien, que Dios lo bendijera. Dice, cerrando la puerta lloré 3 días. El nido estaba vacío ya. Dice, tuve que pasar mi proceso de duelo, entendiendo que mi hijo estaba bien porque estaba con la mujer a la que ama, y mi hermana Mari tuvo que hacer lo mismo al dejar ir a la princesa para que estuviera con el hombre al que lo amaba. Y es lo que siente Pablo. Se siente como un padre que va a entregar a su hija a su novio, y dice, os he celado con celo santo. Entonces entendemos el sentido de la expresión. Hay una tercera y última figura que Salomón utiliza en Cantares para hablar del amor, y es el ardor del fuego. Hay fuegos que nunca se apagan. Durante la crisis del petróleo en los años 70, la Unión Soviética intensificó la búsqueda de hidrocarburos para asegurar una ventaja estratégica sobre el mundo occidental. En el desierto de Turkmenistán se sondeó un terreno con explosivos, provocando un cráter de 60 metros de diámetro, 30 de profundidad, en un suelo que resultó contener un enorme depósito de gas natural. Queriendo evitar que se fugara la atmósfera, los geólogos soviéticos le prendieron fuego, dando origen a las puertas del infierno, el pozo de Darvaza. Después de 50 años, el incendio continúa. Puede sorprendernos su duración, pero hermanos, hay fuegos que han perdurado mucho más. En Australia, cerca de la ciudad de Sydney, existe otro incendio que lleva cuando menos 6,000 años. Burning Mountain alberga un incendio subterráneo que se supone es uno de los más antiguos del mundo. De hecho, podría tener incluso cientos de miles de años. Está ubicado bajo el monte Wingen, que en el idioma aborigen significa fuego, y es uno de los miles de fuegos de vetas de carbón que hay en el mundo entero. Una vez que se genera el incendio, es imposible apagarlos, y viajan lentamente a través de las capas del carbón que se encuentran bajo la superficie terrestre, y pueden generar temperaturas de más de 1000 grados Celsius. Mientras haya combustible, ese fuego seguirá ardiendo. Al amor se le compara con la fuerza del fuego. En la Biblia se compara a la pasión con el fuego. Usted recordará el nombre de la mujer del profeta Oseas. Su nombre hebreo era Gomer, que significa brasa, una clara descripción del carácter moral de la mujer.
Pablo dice en Corintios que por el riesgo de la incontinencia, para el hombre le es mejor casarse que quemarse. Cuando digo esto, debo reconocer que hay personas que nunca se casan. En Nicaragua, no sé si todavía vivía un pastor, don Atilo Garache, que tendría unos 60 años, tendría más o menos la edad de un servidor ahora, y era soltero. Y su mayor conflicto emocional era cuando visitaba algún concierto, alguna iglesia, que todo el mundo le quería presentar hermanitas. Mira, hay una hermanita que enviudó, hay una hermana que está soltera, hay una hermana. Ayer platicábamos con los hermanos Javier y Mari, de hermanas en su iglesia, en su antigua iglesia, que pues están esperando el marido. Dice, ya tienen más de 50 años, pero están esperando al varón perfecto. Bueno, el varón perfecto va a buscar a la mujer perfecta, y no sé si mis hermanas lo sean, pero a final de cuentas ese es su problema. Están buscando un hombre intachable. Están como aquella anécdota donde alguien decía, quiero un hombre joven, rico, guapo, hermoso. Pasan los años, quiero un hombre rico. Pasan los años, ya ni rico ni hermoso, quiero un hombre, decía. Hermanos, la situación aquí es que Pablo dice que por razones de la incontinencia es mejor casarse que quemarse. El hermano Don Atilo, todo el mundo le presentaba hermanas, pero Dios no lo hizo para el matrimonio, aunque Pablo recomienda que si te estás quemando mejor te cases. El profeta Jeremías compara la conducta de los hombres de Jerusalén con animales en celo, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo, dice Jeremías 5:8. Y echando mano de eufemismos, Ezequiel habla de una peculiaridad anatómica de los hombres de África, en el mismo tenor, en su libro, en el capítulo 6, versículo 26. No es pues extraño que alguien dijera, la idea es que el amor es como un fuego, con un gran poder y utilidad para bien o para destrucción. El amor ha levantado algunas de las grandes alturas y ha abatido a otros únicamente hacia las cenizas. El amor es como el agua, es necesaria para la vida, pero un torrente puede destruir el mundo, puede destruir a los seres vivos. Sin embargo, el asunto aquí no es el ardor de la pasión, sino la fuerza de un amor que no se apaga, la fuerza de un amor que no se extingue. Es una figura adecuada para cifrarlo, porque en Proverbios 30:16, el fuego es una de las 4 cosas que nunca dicen basta. ¿Cuál puede ser la fuente de un amor así? Obviamente es el amor incombustible de Dios. Si una persona busca a alguien con quien compartir su vida, una persona cristiana, debe buscar a alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Y entonces tendrá una fuente incombustible para su amor. Porque ese amor va a venir de Dios, no va a venir de nosotros mismos. José dice que el amor acaba. Bueno, dependiendo de qué clase de amor estemos hablando. Si hablamos de la pasión, sí. Si hablamos del enamoramiento que dura entre 6 meses y 3 años, sí. El amor verdadero nunca deja de ser. Recuerdo a un querido amigo, consiervo, quien decía, él es de Ciudad Lerdo, Durango, y decía que algo que a él le maravillaba cuando terminaban los servicios en su iglesia era ver al pastor parado en la puerta de afuera despidiendo a los miembros de la iglesia. Dice, yo quería un día en mi vida pararme allí para despedir a los hermanos. Dice, pues el día que me paré, dice, alguien me cogió la mano y me quería llevar a la comandancia de policía porque estaba furioso con lo que yo había dicho.
y le dice: pastor, yo lo amaba mucho, pero ya no. Y le dice: no, hermano, perdóneme, dígame que le caía bien, dígame que le simpatizaba, dígame que quería usarme, dígame lo que quiera, pero no me diga que me amaba y ya no, porque el amor nunca deja de ser. Para que el amor sea incombustible, tiene que venir de Dios. Este amor que continuará ardiendo mientras Dios siga siendo Dios. De hecho, donde Reina Valera 60 dice sus brasas, brasas de fuego, el texto hebreo utiliza una expresión sorprendente: llama del Señor, siendo la única vez que el nombre santo es pronunciado en este libro. Aunque siendo más precisos, utiliza un término que puede traducirse como centella, rayo o relámpago. Por tal motivo, bien se ha dicho que la llama ha estallado una y otra vez cuando parecía extinguirse y se ha convertido en una verdadera llama del Señor. La zarza ha estado ardiendo, pero no se ha consumido. Por celos se entiende el amor que en su intensidad ha soportado, no soporta rivalidad. La llama del Señor puede compararse con la voz del Señor que se describe en la poesía hebrea relacionada con la furia y la tormenta. La llama, por tanto, sería el relámpago, la voz del trueno. Todo este pasaje, que forma una especie de nota clave del poema, se parece más a una cepa definitiva introducida para dar clímax a la sucesión de canciones que a la expresión natural de los sentimientos de la novia. Siempre se ha considerado como uno de los apóstrofes más sublimes del amor que se puede encontrar en cualquier lugar. Las muchas aguas, por su parte, son una imagen que desafía nuestra imaginación. Es la razón por la cual los votos matrimoniales dicen: prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. La adversidad, la enfermedad, las crisis económicas, las crisis en la propia relación son inevitables y pueden ser la causa del fin de muchos matrimonios. Un estudio elaborado por la Universidad de Iowa analizó la tasa de divorcios en matrimonios en los que había una enfermedad grave en comparación con matrimonios que no vivían la misma situación. Los resultados se publicaron en una revista, no voy a mencionar el nombre, simplemente concluyen que los matrimonios en los que a la mujer se le detecta una enfermedad grave y no al hombre, existe un 6% más de posibilidades de ruptura respecto a los matrimonios sanos. Lo que está diciendo es que hay factores que rompen las relaciones. No es muy alta el porcentaje, pero está allí. Pero no se encuentran diferencias cuando se enferma el hombre. Es el 6% cuando la mujer se enferma, pero cuando el enfermo es el hombre, la mujer permanece allí. Dios las bendiga, mis hermanas, y bendiga su corazón para que sigan siendo pacientes, para que nos sigan amando, para que sigan comunicándonos el amor de Dios. La fuente incombustible del amor es el amor de nuestro Dios. Dios las bendiga por eso. Entre los bautistas, pocas figuras son tan reverenciadas como la de William Carey o Guillermo Carey, como le llamamos en español, el padre de las misiones modernas. Hay una historia apasionante respecto a William Carey. Él era un zapatero remendón. No era un dueño de una zapatería, reparaba calzado.
y en su taller tenía un mapa de la India que era la joya de la corona británica, y oraba todos los días por la India. Un día en un congreso de pastores se puso en pie y le llamó del sueño que Dios le había dado para alcanzar a la India. Era un joven. Y entonces uno de los pastores viejos le dice: muchacho, cállate y siéntate, que si Dios quiere salvar a los indios, lo va a hacer sin tu ayuda y sin la mía. Bueno, a pesar de todo, William Carey cumplió con la tarea y llegó a la India para convertirse en el padre de las misiones mundiales. Pero si alguna vez hubo una madre de las misiones modernas, no fue la mujer de William Carey. Para complicar el panorama, en India la salud mental de ella empezó a deteriorarse y la muerte de uno de sus hijos de 5 años la hizo colapsar. Nunca se recuperó. Un colaborador de Guillermo Carey escribió que frecuentemente, mientras él trabajaba traduciendo la Biblia, su trastornada esposa estaba en un triste estado de excitación, disparatando en la habitación del lado. Él estaba traduciendo la Biblia y su mujer estaba al otro lado, delirando. Pero el hombre se mantuvo fiel. En lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Dorotea murió en 1807, tenía 51 años, cuando William tenía 46. Y lo que le dijo a Dios se lo dijo en serio. Hace unos años la hermana Azucena, nuestra anterior tesorera, tuvo la experiencia de casi perder a su esposo en una cirugía. Era una cirugía de amígdalas sencilla, 40 minutos debía estar fuera del quirófano, pero de pronto se complicó y fueron horas. Llega un médico y le dice: le colapsó un pulmón. Yo no soy médico, pero me imaginé. Hubo una hemorragia masiva, quisieron drenar la sangre y le poncharon el pulmón. Para no hacer larga la historia, le regresaron al marido sin saber caminar ni hablar. Tuvo que ser reeducado. Le enseñaron a comer, a hablar, a caminar, a tener aseo personal. Fueron años duros. Y en alguna ocasión yo platicaba con la hermana Azucena, diciéndole que yo la admiraba. Le dije: si usted fuera católica y hubiera pedido la disolución del matrimonio, se lo hubieran dado, porque para fines prácticos usted no tiene marido, tiene un hijo más. Y ella me dijo: sí, pastor, pero yo juré delante de Dios y delante de su pueblo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, y pienso cumplir con mis votos. Como conclusión, como libro, Cantares ha sido la de Cantares ha sido una historia complicada. En el judaísmo se debatió su canonicidad y valor religioso hasta que Rabí Akiva, un rabino del primer siglo, puso punto final a la discusión diciendo: el mundo entero no vale el día en el que el cantar de los cantares fue dado a Israel. Todas las escrituras son santas, pero el cantar de los cantares es el lugar santísimo. Y con esta declaración se dejó de discutir su inspiración. Pero junto a esta dificultad, la interpretación del libro plantea también un dilema: optar por una lectura literal o una lectura simbólica. Entre los judíos, la declaración de Rabí Akiva inclina la balanza a la segunda opción. Vio el cantar de los cantares como un himno del amor de Dios a su pueblo, postura que a lo largo de los siglos ha compartido
en su mayoría el mundo cristiano. Y es posible, y es imposible no ver el amor de Dios en este canto. Sin él en la ecuación, el canto se sentimentaliza, se difumina en ideas etéreas. Es claro que el amor necesita un fundamento más sólido para permanecer, una fuente de poder que pueda hacerlo funcionar. Lo siento, pero no puedo dejar de citar a William Doherty, un escritor contemporáneo, quien dice: el matrimonio con una visión a largo plazo tiene la convicción de que nada ni nadie podrá separarnos, que lucharemos juntos cuando cualquier obstáculo se presente, que si el barco hace agua haremos el achique, que redefiniremos nuestras metas personales si se salen de la línea, que compartiremos el liderazgo en el mantenimiento y renovación de nuestro matrimonio, que renovaremos nuestro matrimonio si observamos que se está anquilosando, que pelearemos mucho o poco, pero aprenderemos a pelear mejor, que aceptaremos las debilidades del otro que no puedan remediarse y cuidaremos uno del otro hasta que seamos ancianos. Esta clase de compromiso no se hace una sola vez, se hace una y otra vez a lo largo de la vida. Nos aferramos a ella durante las oscuras noches del alma que ocurren a casi todas las parejas, en los momentos en los cuales cuesta trabajo sentir amor, pero la promesa nos mantiene unidos. Si apelamos al amor de Dios, nuestras relaciones no solo son posibles, son una bendición. Nutridos de ese amor, podemos comunicarlo. Como bien decía un erudito del pasado, mientras más intentemos definir el amor de Dios, más necesitamos un mejor y más amplio vocabulario. El diccionario es inadecuado, no hay suficientes adjetivos simples, comparativos y sustantivos. Nuestro lenguaje queda totalmente empobrecido, las palabras individuales quedan avergonzadas, el tema deja exhausto el lenguaje humano. El amor de Dios es eterno, es el único amor que no tiene principio, además es constante y duradero. Durante nuestra lucha, cuando intenta comprender este inagotable amor divino, debemos entender que es inmensurable. Su anchura, su longitud, su profundidad son infinitas. En ningún otro lugar podremos encontrar tal extravagancia. Los poetas han comparado siempre, han utilizado las expresiones más grandes de la comparación, pero las palabras siempre se rompen bajo el peso de este tema. Su amor hacia nosotros es sin causa. El amor de Dios no puede ver nada amable o meritorio en nosotros para que digamos su afecto, pero aún así nos amó igualmente. Él es así. Nuestro amor hacia otros individuos se basa precisamente en esta realidad. Es la única fuente que puede hacer posible que el amor sea posible. Ahora, hermanos, resulta claro por qué en este texto Dios inspiró tres analogías tan singulares: la muerte, los celos, el fuego, para hablar de una bendición que Dios nos da. Una vez más, José dice que el amor acaba. El amor romántico sí. El enamoramiento sí. Cuando Lutero se casó, fue toda una historia. Catalina von Bora, quien se convirtió después en su esposa, era una monja que quería escapar del convento porque leyó los libros de Lutero, y junto con otras religiosas le mandó una carta a Lutero a través de un comerciante de pescado ahumado. Era un luterano que vendía arenque ahumado a los conventos católicos.
En un barril venía una carta dirigida a Lutero pidiéndole ayuda porque querían salir del monasterio. Entonces Lutero le dice al comerciante de arenque pues que descargue el pescado y cargue monjas y se las lleve a Wittenberg. Cuando la conoció olía a pescado ahumado. No creo que sea el mejor perfume del mundo para enamorarse de una mujer, pero al final de cuentas pues la conoció. Le buscó marido y por alguna razón nunca cristalizó, y entonces, para poner el ejemplo, pensó que tenía que casarse, que debía poner mi ejemplo a la iglesia, y se casó con Catalina von Bora. Lutero diría que los primeros días después de su matrimonio, lo único que cambió fue que cuando se volteaba en la cama, veía unas trenzas rubias que antes no estaban allí. Dice, pero un día se enamoró de ella. Llegó a amarla, le dio 6 hijos y le ayudó a criar 11 hijos adoptivos, hijos de mártires de la Reforma. Un día Catalina se enfermó y Martín le dijo a Dios lo que mi hermana Mari Carmen le dijo cuando mi hermano Sergio se enfermó también. Su pronóstico no era nada bueno, cáncer en el cerebro. Y la hermana Mari Carmen dice que le dijo, Señor, no me lo quites, yo lo necesito, sus hijos lo necesitan, déjalo por favor. Y Dios se lo dejó. Y Lutero le dijo a Dios lo mismo, Señor, no te la lleves, yo la necesito en mi vida. Y Dios se lo concedió. Cantares es un libro singular. Debo ser honesto, en 40 años he predicado 3 veces de Cantares, pero es un libro apasionante, que aunque habla del amor de un hombre por su mujer, el marco de referencia es el amor de Dios. Termino con esto. Hace unos días Fer, uno de nuestros jóvenes, fue a Colombia a conocer a quien ahora es su novia. Y su novia va a una iglesia donde los pastores tienen que autorizar o desautorizar los noviazgos. Imagínese usted qué paquete se echa encima. O sea, ¿quién te da la tarea de escoger para otro? Pero hay pastores que se creen que tienen ese derecho y le dicen sí o no a la pareja, y hay casos aquí en Querétaro donde el 40% de sus matrimonios ya tronaron antes de 5 años, porque el pastor escogió, no el novio. Bueno, llega Fer y pues su pastor el pastor de la chica le pregunta, ¿para ti qué es el matrimonio? Y le dice, el matrimonio es una figura del amor de Dios por su iglesia, y es la base de la que emana el amor de un hombre por su mujer. No tengo ninguna objeción que hacer a tus aspiraciones. Dios los bendiga. Dice, veo que entiendes perfectamente el mensaje de la Biblia. Es un libro interesante, apasionante. Los hebraístas más adelantados dicen, puedes interpretar las partes de Cantares, pero hacerlo de manera que haya un todo congruente, pues a ver quién se echa el trompo a la uña. Lo dicen los expertos, lo dicen los de a caballo. Imagínense qué vamos a decir los de a pie, pero está allí para nuestra bendición, y en este caso nos permite recordar que ese amor verdadero, que ese amor que no es de los sentimientos sino de la voluntad, solo tiene como base, como fuente, el amor incombustible de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella tu verdad, que tú eres la fuente de ese amor que no termina, de ese amor que se basa en tu propio amor. Gracias por eso, en Cristo Jesús. Amén.